que sube una actividad, se nos baja la calificación. No hay de qué preocuparse. Ya al final se darán cuenta que se vuelve a reajustar. A veces son mismos ajustes dentro de la parte técnica de la plataforma, entonces no se preocupen por eso todavía. Y también hace falta que agregue la calificación de los foros en los que han participado. Entonces es otro promedio que es falta que se ajusten. Entonces no. ¿Alguien hizo otra pregunta? Dice. Ya. Pues sí, tiene razón ella. Y bueno, recordarles que esta es la penúltima semana de clases. Ya la próxima semana finaliza el módulo de la materia. Por si tienen pendientes, pues traten de irlo haciendo. El día de hoy voy a es la última actividad que voy a dejar correspondiente para el tema. Pero bueno, hay que ponerse al corriente. El El tema, 20 se acaba, ¿no, profe? El 20 de mayo. sí, así es. Es esta semana y la otra. El tema del día de hoy es la concentración expresada en forma cuantitativa. En la clase pasada veíamos cómo existen soluciones y que estas soluciones pues podrían ser, o disoluciones podrían formarse y podrían ser saturadas o insaturadas, ¿no? Era una característica de los sistemas dispersos, ¿no? Y que además existen diversos tipos de sistemas dispersos. Pero bueno, estos sistemas dispersos que pueden ser suspensiones, coloides y las disoluciones, se pueden medir, ¿no? Veíamos una tablita que traía fórmulas que ayudaban a entender qué es lo que tiene esa sustancia. Y bueno, ¿qué Profe, es la... perdón. Profe, ahorita que termine de decirnos eso, o ya que antes de que se termine la clase, es que yo le quería hacer unas preguntas sobre los foros o los entregables. ¿Sí está bien? Sí, está bien, ya que Sí, termine ya que antes de ¿no? acabar, para no Sale. interrumpirlo. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos a la concentración, ¿no? La concentración tiene una fórmula que es el soluto sobre la disolución, G sobre L. Y va a ser aquella que se va a expresar de una manera numérica muy exacta y precisa. A diferencia de las concentraciones expresadas de una manera cualitativa, estas son expresadas tomando en cuenta de una manera muy precisa las proporciones entre el soluto y el disolvente que se está utilizando en una disolución. Entonces, eso es lo que veíamos, ¿no? Que puede haber una solución diluida y una dilución concentrada, pero ¿cómo nosotros podemos saber qué tanto es concentrado? Este tipo de clasificación de las concentraciones, pues es muy utilizada en la industria. Los procedimientos químicos en la farmacia, hospitales e industrias, entre otras, ya que todos ellos hacen mediciones necesarias y precisas de las concentraciones de los productos. Ustedes pueden observar una lata de refresco, una lata de un jugo, el medicamento, los fármacos, ahí pueden ver que tienen ciertas concentraciones, ¿no? Del producto que ustedes están consumiendo. Obviamente esto es de vital importancia porque si fuera de más, pues eso sería un tóxico y ustedes se estuvieran envenenando. Pero bueno, la concentración de la disolución en términos cuantitativos se va a expresar de las siguientes formas. Puede ser porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, masa-volumen, partes por millón, molaridad y normalidad. Bien, pues iniciamos con la primera parte que es porcentual y estos van a indicar la cantidad de soluto disuelto en cada 100 unidades de solución. Y bueno, el porcentaje se va a clasificar
teníamos el primero que es masa-masa y este va a indicar bueno, ese es un problema. Indica los gramos de un soluto por cada 100 gramos de solución. Ejemplo, si se disuelven 5 gramos de cloruro de sodio en 95 gramos de agua, se obtendrán 100 gramos de una solución y su concentración es 5% en peso. Y bueno, la fórmula del porcentaje masa es los gramos del soluto entre los gramos de la solución por 100. Entonces recuerden que los gramos de la solución son iguales a los gramos del soluto más los gramos del solvente. Es importante que anoten la fórmula o vayan haciendo un formulario con estas fórmulas. Tenemos el siguiente ejemplo. Calcula el porcentaje referido a la masa de hidróxido de sodio si se disuelven 72 gramos de hidróxido de sodio en 560 gramos de agua. Bien, nos está solicitando el porcentaje en masa, esa es la incógnita. Tenemos la masa del soluto, que son 72 gramos, y también la masa del disolvente, que es el agua, que son 560 gramos. Bueno, lo primero es que se determina la masa de la solución. Entonces, la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Esto es 72 más 560 gramos será igual a 632 gramos. Aplicando la fórmula de los gramos del soluto entre los gramos de la solución por 100, pues sustituimos, ¿no? Simplemente los datos. Tenemos los 62 gramos entre los 632 gramos de solución por 100. Nos da como resultado 11.39% de hidróxido de sodio, que es lo que está solicitando el problema. ¿Sí? Aquí está la masa de la solución. Es importante que también tengan la fórmula de la masa de la solución, que es masa del soluto más la masa del disolvente. Por otro lado, tenemos el porcentaje volumen-volumen, que va a expresar la cantidad de unidades en volumen de un soluto por cada 100 unidades en volumen de una solución. Bueno, por ejemplo, si se encuentran disueltos 10 mililitros de etanol en 100 mililitros de solución, se tendrá una solución al 10% volumen a volumen de etanol en agua. Esta unidad es conveniente utilizarla cuando los solventes y los solutos sean líquidos. Bueno, ustedes pueden observar en las botellas de alcohol que luego ahí aparece, ¿no? Al 70, y eso quiere decir de concentración, ¿sí? Hay un 70% de volumen de concentración, por lo que significa que hay un 70% alcohol y un 30% agua. Y bueno, aquí es donde los abuelitos siempre quieren, ¿no? El alcohol del 95 porque es el que más sirve para sobar, porque es más concentrado. Si no está tan diluido como el que venden en las farmacias comerciales, ¿no? Que es ya que muchos se quejan, bueno, los abuelitos, las personas adultas, que ese no es alcohol del bueno, ¿no? Siempre dicen. No hay como el de las boticas, ¿no? De las tiendas de antes, que lo que venden un muy buen alcohol. Bueno, la fórmula es parecida a la anterior, nada más que el porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto, ahora expresado en mililitros, sobre el volumen de la solución, que también está expresado en mililitros por 100. Recuerden, como es porcentaje, se tiene que multiplicar por 100. Y como es volumen, estamos hablando entonces de un líquido. Bien, tenemos el ejemplo. Dice, calcula la cantidad en milímetros de ácido acético para obtener 670 mililitros de una solución al 18%. Bien, paso número 1. Tenemos los datos, el volumen del soluto, el porcentaje del volumen y el volumen de la solución, 670 mililitros. Bien, hagan el problema. Ahora ustedes, aquí está la fórmula. Ya espero que la hayan anotado.
y traten de resolverlo y veremos el resultado. Ese es el problema. Bien, ¿alguien ya lo tiene? Tienen que hacer el problema. Carla, este problema con esta fórmula. Juan dice que cuánto me dio. Tienen que decirme qué cantidad o expresarme el número.
Bien, ¿alguien ya lo tiene? Profe, ¿siempre va a ser por 100? Sí, es como está la fórmula. Anoten las fórmulas, chicos, porque si no, no van a poder hacer la tarea. Es por De eso. hecho, yo le tomé captura y de ahí lo ando sacando, profe. Ok, entonces los demás tomen en cuenta eso de las fórmulas. Profe, disculpe mi ignorancia, que estamos sacando la masa, ¿no? Estamos sacando el porcentaje, Ah, volumen. porcentaje, volumen, volumen. Ujú. Ok. Bien, bueno, si ya lo tienen, ¿alguien le gustaría compartir el resultado? Bueno, chicos, aquí están los datos. Lo que les está solicitando es el volumen del soluto, que no lo sabemos, el porcentaje de volumen que lo está solicitando, que, bueno, que ya no nos está mencionando, que es el 18%, y el volumen de la solución, que son 670 mililitros. Y bueno, la fórmula nos dice que para calcular el porcentaje en volumen es dividir el volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Entonces tenemos que despejar, porque aquí nos está solicitando el volumen del soluto, y aquí el problema bueno, es necesario hacer un despeje. Entonces, al momento de que hacemos el despeje, pues el volumen del soluto lo extraemos y el porcentaje volumen se multiplica por el volumen de la solución y se divide entre 100. Hacemos una sustitución, ya ponemos los datos que habíamos separado antes, es decir, 18 por 670 mililitros entre 100, pues nos da un total de 120.6 mililitros de ácido acético. Entonces, eso es lo que nos estaba solicitando el problema. Brian, tú me preguntaste ahorita si era lo del el volumen del soluto. Pensé que en qué eje estábamos trabajando, pero bueno, exactamente sí nos estaba pidiendo el volumen del soluto, pero el problema son ejercicios de porcentaje de volumen.
Después tenemos los porcentajes masa-volumen que nos indican la cantidad en peso gramos de un soluto por cada 100 mililitros de la solución. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Se disuelven 8 gramos de cloruro de sodio en 50 mililitros de solución. Se tiene una solución al 4% de cloruro de sodio en agua. Entonces, la fórmula para calcular esto es el porcentaje de peso-volumen, que esto es igual al peso del soluto en gramos sobre el volumen de la solución en mililitros multiplicada por 100. Tenemos las partes por millón y bueno, esto en ocasiones pues existen soluciones cuya proporción de soluto es demasiado pequeño. En estos casos es necesario y muy útil hacer uso de la concentración en partes por millón o ppm como se abrevia. Expresa entonces el número de unidades en masa de un soluto por cada millón de partes en peso de solución. Se expresa usualmente en miligramos de soluto por cada kilogramo de solución o por cada litro de solución, porque para disoluciones acuosas, un litro de solución pesa aproximadamente 1 kilogramo. Bien, la fórmula es la siguiente, es miligramos de soluto sobre el kilogramo o el litro de la solución. Y dice el problema, dice, calcula la concentración de iones cloruros, es decir, Cl, y ahí está el ion señalado arriba, en partes por millón contenidos en 5.4 litros de una muestra de agua de alberca, que va a contener, más bien que contiene 355 miligramos de iones cloruro. Bien, aquí están los datos, desconocemos cuál es la concentración en partes por millón, pero sí tenemos los miligramos del soluto, que son 355 miligramos de cloruro, de iones cloruros, perdón, y el litro de la solución, que aquí pues lo menciona que son 5.4 litros. Y bueno, aquí tenemos nuestra fórmula. ¿Alguien la quiere hacer, por favor? Carla menciona que es 65.7407. Y bueno, aplicamos nuestra fórmula para partes por millón, perdón. Y bueno, hacemos la sustitución donde, pues bueno, ya les mencionaba que tenemos los miligramos de soluto que se ponen arriba. Yo me equivoqué con un número.
Sí, profe, porque yo le puse 355. Sí, yo estoy un poco mal por un número y aquí nada más está tomando 35 miligramos. Entonces, déjenme hacer la sustitución. Sí sale 65. 6,48, profe. A ver, déjame ver. Sí, estás bien. 65. Sí, está bien. Sí es eso. Más bien aquí, déjenme 65,74. Insertar un cuadro de texto. Rayos. Bueno, tenemos ya. Lo voy a dejar aquí. Traer al frente. Listo. Es el resultado. Muy bien. ¿Quién me contestó? Yo, profe. Isabel, ¿verdad? Carla. Vale. Ujú. Muy bien, Isabel. Y bueno, tenemos el siguiente problema. ¿Cuántos miligramos de cloro se encuentran disueltos en una muestra de agua de un pozo si tiene una capacidad de 1.000 litros de solución de una concentración de 1,5 partes por millón de cloro? En este caso es necesario hacer un despeje. Tenemos la concentración en partes por millón, los litros de la solución, pero no sabemos cuántos son los miligramos del soluto.
Bien, ¿alguien la tiene ya? Bueno, Carla acaba de poner 1500. Bien, esa es la fórmula. Necesitamos los miligramos del soluto. Y bueno, aquí está, para calcular los miligramos del soluto es multiplicar las partes por millón por el litro de la solución y nos da el resultado 1500 miligramos. Muy bien, Carla. Carla sigue acumulando buenos puntos para su nota final. Entonces, al final, ¿me recuerdas, Clara, que los anote? Bien, ahora seguimos con la molaridad. La molaridad, por definición, pues es el número de moles de un soluto contenidos en un litro de solución y se representa con la letra M. Entonces, una solución 0.01 molar es una solución que contiene 0.01 moles de soluto en cada litro de solución.
La fórmula para calcular la molaridad es M es igual a moles de soluto entre los litros de la solución. Ah, sí es cierto. Primero puso Daniel Pisano, no me había percatado. Es verdad. Sí, Daniel también tú. Daniel y Carla, ambos. Bueno, son los que han contestado primero. Bueno, Carla le anterior el problema y Dani tú este. Bueno, para calcular la cantidad de moles de una sustancia se requiere conocer la masa en gramos y la masa molar de la sustancia, por lo que la fórmula anterior también puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, la molaridad es igual a la masa del soluto en gramos sobre la masa molar del soluto por los litros de solución. Entonces, para preparar un litro de una solución molar, se pesará la cantidad calculada del soluto, se le agrega el soluto en un matraz aforado de 1 litro y se disuelve el soluto en poca agua y después se agrega el agua necesaria para llenar el matraz hasta la marca de 1 litro. Bueno, ese es el matraz aforado, si lo recuerdan del anterior curso, en los materiales de laboratorio. Bueno, pues tenemos el ejemplo. Dice, calcula la molaridad de una solución acuosa del hidróxido de calcio que se preparó disolviendo 76 gramos de hidróxido de calcio en 986 mililitros de solución. Bueno, en primer lugar, es necesario determinar la masa molar, es decir, la masa atómica. Entonces, adelante, esto estamos combinando lo que veíamos en la primera semana de clases. ¿Recuerdan cómo calcular la masa atómica, etcétera? Bueno, es aquí donde uno lo pone en práctica. Ya,
Claro, Graciela, no hay problema. Margarita menciona que ya le salió 1.033, Carla 1.06, vemos. Bueno, es necesario calcular la masa molar del hidróxido de calcio. Bueno, aquí ya se los daba, pero lo ideal sería que no lo tuviera para que ustedes lo pudieran haber calculado. Pero bueno, los que no sabían y se tuvieron que regresar a su libreta y ver cómo se calculaba, pues recuerden que eso está en la tabla periódica y es necesario calcular la masa atómica de cada elemento. Y bueno, pues hacer multiplicarlo, porque en este caso pues hay dos de cada uno del oxígeno y del hidrógeno, entonces multiplicarlo por 2 y la suma son 74 gramos mol. La fórmula pues menciona que es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto por litro de solución. Y bueno, haciendo la sustitución pues son los 76 gramos entre 74 gramos mol por los 0.968 litros. Y esto es igual a 1.06 mol litros o igual a 1.06 molaridad, que es la unidad de medida. A alguien le salió 1.06. Bueno, fue a Carla. Estuviste algo cerca, Margarita. ¿En qué crees que te falló, Margarita? ¿En redondear los pesos de la masa molar? Bueno, pero es que aquí tenían el 74, no sé si lo hiciste tú aparte. Margarita, ¿en cuál fue la diferencia o en qué te falló? Al principio pusiste 1.03 y ahora es 1.06. ¿Qué hiciste al principio que en lo que crees que te falló? No te escucho. Bueno, no te escucha. Creo que tu micrófono está fallando. Pero bueno, el resultado es 1.06. Bueno, sigue el siguiente ejemplo. Dice, calcula el número de gramos de cloruro de aluminio que se necesitan para preparar 1600 mililitros de solución 3 molar de cloruro de aluminio. Me refiero a los pesos atómicos. Esto, a la masa molar. Creí que lo calculaste. Bueno, ya ven que en la tabla periódica, dependiendo de la tabla periódica, porque ya te daba aquí los datos. Por eso era mi duda. A lo mejor, no sé, te equivocaste del proceso y calculaste otra cosa, o sumaste de más o de menos los litros de la solución.
¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, tal vez se lleguen a confundir mucho con lo que les lleguen a pedir los problemas. No hay que confundir el cálculo de la masa atómica con bueno, en este caso la masa molar. A veces, bueno, ustedes saben que la tabla periódica tiene el número atómico, que ese es el número grandosote que está allá, pero muchas veces también lo expresa expresa la masa atómica como tal, que es el número que está abajo con decimales. Por ejemplo, si ustedes revisan una tabla periódica, bueno, yo busco ahorita una rápidamente en internet y podemos ver que la masa atómica del calcio es 40.078. Entonces, algunas personas, o dependiendo también de algunas opciones en el problema, lo redondean, como en este caso aquí el calcio está redondeado a 40, o sea, no pone 40.078. Por eso te preguntaba si había redondeado esto. Entonces, mucho ojo con esto. No confundan tampoco la masa atómica con el número atómico. El número atómico es el número grande que está en la orilla y es conforme se enumeran el elemento en toda la tabla periódica con la masa atómica. Entonces, ojo ahí. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente problema que dice calcula el número de gramos de cloruro de aluminio que se necesitan para preparar 1600 mililitros de solución 3 molar de cloruro de aluminio. Bien, entonces primero se determina la masa molar. Ahí está la masa molar. En este caso, pues se saca de cada elemento. Y bueno, ahí tenemos que en este caso hay 3 cloros. Entonces es necesario multiplicarlo por 3. Vean, aquí hay un ejemplo también de decimal que muchas veces influye en el resultado final. Tenemos la molaridad, que es decir, son 3 mol por litro, la masa molar del cloruro de aluminio y los litros de la solución. Lo que no sabemos es la masa del soluto. Pero tenemos nuestra fórmula, hacemos el despeje y la masa del soluto la pasamos al otro lado de la fórmula y esto es igual a que la molaridad será multiplicando la masa molar por el litro de la solución. Y el resultado, pues tenemos que sustituir, pues es multiplicar 3 por 133.5 por 1.6 y da el resultado 640.8 gramos. Tenemos a la normalidad que va a indicar el número de equivalentes gramo de soluto que hay en un litro de disolución y se va a representar con la letra N y se expresa en unidades de equivalentes por litro o también unidades normal, se le llama. Bueno, ya no me detendré a poder hacer problemas ya con ustedes porque por el tiempo. Entonces nos iremos ya leyendo el problema y viendo cómo se va sustituyendo. Y los que ganaron los puntos, bueno, fueron los estudiantes, que ahorita también la compañera, la última, que por unas decimales también tiene su participación, no se apure. Bueno, la expresión, bueno, aquí está el ejemplo, dice la expresión de la solución de ácido sulfúrico de 2 normal significa que pues en un litro de solución existen disueltos 2 equivalentes gramos de ácido sulfúrico. Entonces la expresión normal es igual a equivalentes menos gramos del soluto entre litros de solución, o puede también utilizarse normal gramos de soluto sobre el equivalente, el peso equivalente por los litros de la solución. Para realizar el cálculo de normalidad es necesario comprender el término de equivalente. Para hallar los equivalentes del soluto, en principio se debe tener en cuenta qué sustancia tenemos, si es un ácido, si es un base, o es una sal. Y bueno, esto se refiere a
Recuerden que existe una escala de pH de 0 a 14, en el cual el 7 es neutro y dependerá de cuántos iones de hidrógeno tiene una sustancia o no, lo que lo volverá más ácida o más básica. Tenemos el peso o masa equivalente de un ácido, que dice que si es un ácido, el equivalente son los gramos de ácido capaces de producir un mol. De cada mol libera equivalentes como la cantidad de iones de hidrógeno que tenga. En un ácido, la masa o peso equivalente es igual a la masa molar dividida entre el número de hidrógenos que tenga la fórmula química. Ahí está la fórmula. Esto es en el caso de que sea un ácido. ¿Cómo sabemos cuándo es un ácido? Porque el problema lo va a indicar, ¿no? Calcula la fórmula del siguiente ácido, etc. Vean, aquí tenemos el ejemplo. Peso equivalente del ácido clorhídrico y el peso equivalente del ácido sulfúrico. Entonces, ahí hacemos el cálculo. Bueno, ahí menciona la cantidad de hidrógenos que tiene. En este caso, el ácido clorhídrico únicamente tiene 1 y el ácido sulfúrico tiene 2 y es el que va a dividir entre la masa molar, ¿ok? Y ahí está el resultado. Es decir, la masa molar del ácido clorhídrico entre el número de hidrógenos que tiene y al igual con el ácido sulfúrico. Después tenemos el peso o masa equivalente de una base. Si es una base, cada mol libera equivalentes como la cantidad de iones hidrógeno que tenga. En una base, la masa o peso equivalente es igual a la masa molar dividida entre el número de hidroxilos que tenga la fórmula química. Entonces tenemos ahí la masa equivalente o el peso equivalente, que es igual a la masa molar de la base entre el número de hidroxilos. Aquí tenemos, por ejemplo, el peso equivalente del hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuántos OH tiene? En este caso nada más hay 1. O aquí en el hidróxido de calcio, que en este caso tiene 2. Y se alza igual, es lo mismo, pero nada más que aquí está tomando en cuenta los hidróxidos. Y se hace la división entre la masa molar de la base con el número de los hidróxidos. Y bueno, para el caso de la sal, cada mol libera la cantidad de equivalentes igual a la carga total positiva o negativa. En una sal, la masa o peso equivalente es igual a la masa molar dividida entre el número de cargas totales positivas que tenga la fórmula química. ¿Sí? Ahí está. O cargas negativas. Entonces tenemos el peso equivalente del cloruro del potasio. Como el cloruro de potasio tiene una carga positiva de 1, pues se hace igual la misma división y ahí está, ¿no? El resultado. En el caso del cloruro de calcio, pues tiene una carga positiva de 2. Igual, pues se pone el número abajo entre la masa molar. Recuerden que la masa molar sigue siendo muy importante para hacer estos cálculos. O, bueno, en el caso del sulfito de aluminio, se tiene una carga de 3, pero como son 2 átomos los que tiene, entonces es necesario multiplicarlo por 6. Sí, no se suman 3 y 3, no, o sea, es en el número con el subíndice de la cantidad del aluminio. Sí, o sea, o la sal en este caso. Igual, pues en este caso es 6 y ya se divide la masa molar entre las cargas positivas. ¿Cómo sé cuáles son las cargas? Normalmente el problema ya nos va a indicar las cargas, ¿sí? Entonces, de la fórmula. Y dice el ejemplo, calcula la normalidad de una solución acuosa de ácido sulfídrico que contiene 6.3 gramos de ácido sulfídrico en 1250 mililitros de solución. ¿Qué nos está solicitando? La normalidad que tenemos, los gramos del soluto, el volumen de la solución y la masa molar. Bueno, la masa molar no la tenemos, entonces la tenemos que calcular como lo hicimos anteriormente. En este caso son 34 gramos mol. Y bueno, número 1, necesario calcular el peso equivalente del ácido sulfídrico.
Y bueno, ahí tenemos la fórmula del peso equivalente del ácido sulfídrico, será igual a la masa molar del ácido, porque estamos hablando de un ácido sulfídrico, entre el número de hidrógenos, que en este caso son 2. ¿Sí? Porque la fórmula del ácido sulfídrico es esta y tiene 2 hidrógenos. Entonces se divide y nos da 17. Después aplicamos la fórmula de la normalidad que nos va a solicitar los gramos del soluto entre el peso equivalente que lo acabamos de calcular por los litros de la solución. Recuerden que el peso equivalente dependerá si es un ácido, una base o una sal. Y ya después, pues sustituimos, ¿no? Cambiamos los datos que ya tenemos y los resultados que nos dio la fórmula del peso equivalente. Y bueno, el resultado es 0.29 normalidad. O normal, como lo pueden decir. Bien, ¿cuál es el ejercicio de esta semana? Que pues realicen los problemas que se encuentran en el ejercicio 2 que voy a activar en este momento. Tienen esta semana para entregarlos y poner en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy.